Absorción de drogas en el organismo. Absorción de drogas en el organismo o células. De acuerdo con lo dicho, nos vamos a referir a los modelos mono y bicompartimentales en condiciones de administración de los medicamentos por vía intravasal, en bolus y por vía extravasal. No trataremos de perfusiones continuas ni de dosis reiteradas ni de otras cuestiones que harían casi interminable el trabajo. Planteamiento de ecuaciones. Conviene formular algunas reflexiones sobre la manera de confeccionar las ecuaciones diferenciales cuya resolución permitirá dar respuesta a los problemas básicos de la farmacocinética. Ante todo, hay que señalar que estas ecuaciones han de presentarse de forma explícita, es decir, que el primer miembro de la igualdad ha de tener la forma de una fracción de diferenciales, siendo el numerador de la fracción la expresión diferencial de una variable dependiente y el denominador expresión de la variable independiente. En el tema que nos ocupa, la variable independiente suele ser el tiempo, bien sea en horas o en minutos, y que designaremos como x o como t, mientras que la variable dependiente puede ser una cantidad determinada de medicamentos que designaremos como q, o una medida de la concentración del mismo, designada como c. Las cantidades vienen expresadas por lo común en gramos o en miligramos, y las concentraciones en gramos o miligramos por litro, si bien reconocemos que hay otras formas de expresarlas. Cinética monocompartimental intravasal. De entrada comenzaremos manejando cantidades, es decir, valores Q. Posteriormente usaremos concentraciones o valores C. Utilizaremos ejemplos que ya hemos empleado en otras publicaciones, cuyos datos repetiremos aquí. La variable Q representa la cantidad determinada de medicamento, la variable C, medida de concentración de medicamento. Ejemplo número 1. Administramos por vía intravenosa en bolo 1.5 gramos de un determinado fármaco, es decir, 1500 miligramos. Las cantidades y concentraciones son las siguientes en los tiempos que se indican en la tabla número 1. Ya conocemos que la ecuación diferencial, expresión de la cantidad de medicamento remanente en el organismo, cinética de orden 1, tomando las cantidades como variable, es la siguiente, donde obtenemos una fórmula en el inciso número 1, donde lambda es la tasa de eliminación del fármaco por unidad de tiempo. Si partimos de las concentraciones del medicamento, entonces hemos de escribir la ecuación número 2. Puede observarse que se trata en ambos casos de la misma ecuación. Hemos de reconocer que en la práctica, lo único que tenemos al alcance de la mano es determinar las concentraciones de un medicamento en la sangre. Es decir, en el comportamiento central, si bien podemos operar matemáticamente de igual manera con ambas ecuaciones, el modo natural de proceder será actuar sobre la fórmula número 2. Aquí lambda es una constante cuyo significado biológico hemos expresado antes. Inmediatamente se suscita una pregunta: ¿cuál es el volumen de distribución del medicamento? Ante la tabla de arriba la respuesta es sencilla. Basta dividir la cantidad de cada fila por la correspondiente concentración. Como todos sabemos, resulta así un cociente. Resolvemos el cociente y tenemos un valor aproximado de 43.58 litros, sensiblemente el mismo sea cual sea la fila de datos que tomemos. Sin embargo, en la práctica no se puede proceder de esta manera. Recordaremos que solo disponemos de la medición de las concentraciones, pero no del valor sub-cero. Para actuar correctamente hemos de considerar un par de valores de la concentración del medicamento, teniendo en cuenta sus tiempos después de la inyección intravasal. Sean, por ejemplo, los dos primeros valores. Con ello formamos el siguiente sistema de ecuaciones algebraicas. En este sistema tiene la siguiente solución, fácilmente verificable y comprobable. Por consiguiente, el volumen de distribución será 43.58 litros. Por única vez, y dada la sencillez de esta ecuación diferencial, indicaremos en la figura número 1 la forma de resolverla al fin de obtener la fórmula
que nos permitirá operar con ella. Por supuesto, este cuadro es para comprensión de los no matemáticos también. La solución, por consiguiente, similar para cantidades y para concentraciones, adopta la siguiente forma, y esta viene siendo la solución de la ecuación diferencial. Aquí tenemos una ecuación diferencial sencilla. Se trata de una ecuación diferencial lineal de primer grado. Es muy común en física, desintegración de productos radioactivos, en cinética de orden 1, etc. No requiere conocimientos mayores de los preuniversitarios. Sigue la regla de la integración general y de la integración definida, así como las normas elementales de manejo de exponenciales y logaritmos, que en este caso son logaritmos naturales. Aquí tenemos la solución de esta ecuación diferencial. Número 2. Cinética monocompartimental extravasal. Comparte con lo anterior la ventaja de tratarse de un único compartimiento, lo cual simplifica todo tipo de cálculos. Si bien el hecho de administrar el medicamento fuera de los vasos sanguíneos retarda su acción y requiere de más parámetros para el estudio de su cinética. Son múltiples las vías extravasales. Tenemos inyectables de varios tipos, administración oral, etc. Existen también diferentes clases de vehículos de los fármacos, como soluciones acuosas, emulsiones diversas, aplicaciones tópicas. Cada procedimiento dispone de parámetros por lo común diferentes, pese a lo cual existe una estructura general de planteamiento diferencial. La ecuación común, que en este caso suministramos, referida a cantidades del medicamento, es la siguiente. K es la tasa de absorción. Su equivalente utilizando concentraciones es la siguiente expresión. La solución analítica completa viene dada respectivamente en las dos fórmulas que siguen. Una forma detallada de llegar algebraicamente a esta solución aparece en el trabajo referido, aparte de otras obras clásicas. Ejemplo número 2. Con los mismos datos del ejemplo número 1 presentamos la siguiente tabla en la que ya constan, por brevedad, los resultados obtenidos con la aplicación del procedimiento de Runge-Kutta, realizable mediante el correspondiente programa. Los resultados de cualquiera de estos 4 columnas de datos debidamente colocados en un gráfico a escala ordinaria, como es el que sigue a estas líneas, dan lugar a una curva muy característica que se conoce como el nombre de la función de Weidmann. Se utilizó en física para determinados tipos de desintegraciones nucleares, pero también es propia de administraciones en bolo extravasales de una dosis de medicamentos, especialmente si consideramos modelos monocompartimentales. Sus características geométricas son máximo, punto de inflexión, área bajo la curva, etc. Son muy conocidas. Aquí tenemos lo que es una curva típica de una función de Weidmann. Cinética bicompartimental intravasal. En este modelo damos ya un salto cualitativo en relación a los anteriores. En efecto, si los modelos monocompartimentales son relativamente controlables y responden a una realidad biológica, ahora existe ya un mayor grado de convencionalismo. En efecto, en el comportamiento denominado central se puede tomar muestras para análisis, especialmente de sangre. No así sucede con el compartimento periférico, que además de la imprecisión de sus fronteras, resulta ser difícilmente accesible a las tomas de especímenes. Ecuaciones diferenciales. Es difícil encontrar textos e incluso revistas que consignen acertadamente las ecuaciones diferenciales que sustentan la cinética bicompartimental, tanto cuando se efectúa la vía intra como la extravasal. En el primero de estos casos, o sea, cuando se trata de administración intravasal, estas son las mencionadas ecuaciones. Al igual que antes, trataremos sucesivamente de la administración intravasal y extravasal del medicamento. Inciso A, administración intravasal. La suma miembro a miembro de las ecuaciones 7.1 y 7.2, realizando las simplificaciones de términos iguales con signos opuestos, proporciona este resultado que aquí referimos a cantidades globales y no a concentraciones.
donde Q sub T es la cantidad en el compartimento central y P sub T la cantidad en el compartimento periférico, integrando entre 0 y T por términos y despejando P sub T. Resulta. Con lo que hemos llegado a la fórmula sustractiva que mencionábamos en el correspondiente apartado anterior. Recordemos que lambda por área bajo la curva de cantidades es la eliminación de medicamentos entre los tiempos 0 y t. Las anteriores fórmulas se refieren a cantidades de medicamentos presentes en determinados tiempos en el que el compartimento central y en el periférico, las relativas a concentraciones son exactamente iguales, sin más que cambiar la Q por C, como tantas veces hemos indicado. De la misma manera que antes, sumando las ecuaciones 9.1 y 9.2, obtenemos una vez realizada la simplificación, de donde integrando sus términos entre 0 y t, como antes, obtenemos este resultado, donde lambda por la área es la eliminación de medicamento entre los tiempos 0 y t, con lo que llegamos a la parecida conclusión que en el caso anterior, adaptada esta vez a la administración extravasal del medicamento. Conclusiones. Nos habíamos propuesto presentar de forma clara e inequívoca las ecuaciones diferenciales, cuya solución permite desarrollar los tipos aquí estudiados de farmacocinética compartimental. No se ha pretendido ser un estudio exhaustivo del tema, sino dejar claro puntos algunos tantos confusos en obras clásicas y actuales. Es innegable el papel que al día de hoy juega la informática y el cálculo numérico en el esclarecimiento de estos problemas. Por otra parte, es preciso reconocer que la precisión de las mediciones de niveles en sangre de muchos medicamentos va ganando en calidad cada año que transcurre. Muchas gracias.